Muy buenas noches, Gina, Camila, Edison, Mayra, Alexander, Paula, Sandra, Angie, Lorena, John. em, habemos en este momento 9 personas en la sala. Y vamos a dar inicio a la segunda videoconferencia del curso de Derechos Humanos del SENA. Este curso tiene una duración de 4 semanas. Se les certifica 40 horas a las personas que aprueben el curso. Este curso es totalmente virtual, pero siempre va a tener el acompañamiento semanalmente de estas videoconferencias o conferencia web para socializar los temas de cada semana y para escuchar si ustedes tienen alguna duda o quieren hacer algún aporte sobre el tema respectivo. El día viernes que inició el curso, se hizo la primera videoconferencia. Esta videoconferencia se encuentra ya publicada en el aula y también la envié al grupo del WhatsApp y también tienen el enlace en el correo del curso, porque en esa videoconferencia lo que hice fue explicarles cómo se ingresa al curso y cuáles son las herramientas y en dónde está el material y las actividades de estudio. Entonces, por lo tanto, pues lo primero es solicitarle a todos que deben ingresar a la plataforma virtual para que conozcan esa información. Ingresen de acuerdo al tutorial que les envié a esa información. Aquí estoy entrando. No sé si me sacó. Aquí está. Bueno. Este es el curso. Es uno de los cursos de las aulas que están ya totalmente ajustadas para que ustedes ingresen a la plataforma. El primer mensaje que les envié fue este, bienvenida, donde está el número de ficha, fecha de inicio del curso, fecha de final de entrega de evidencias y fechas de cierre total del curso. Y les envié el enlace para ingresar al aula virtual, o sea, a esta plataforma. Les envié el enlace para que se inscriban al grupo de WhatsApp, que es y este es el link para las videoconferencias. Y adicionalmente les ¿Profe? envié este mensaje, señora. Qué pena interrumpirte. Lo que pasa es que no sé si estás compartiendo pantalla, pero no se ve. Ay, no me diga que no estamos compartiendo pantalla. Voy a No, no se volverles a nota. compartir. ¿Ahí ya me están viendo? ¿Sí? Sí, ya, ¿Aló? ya. Sí, ¿Ya? ya, Listo. profe. Entonces les decía que yo les envié a ustedes el tutorial donde les explico el ingreso y el manejo de todas las herramientas del curso. Que ya también el viernes les envié este correo, este mensaje. Todo lo que se publique aquí en el aula llega con copia automática al correo de ustedes. En el correo de ustedes tienen estos enlaces como herramientas para acceder a todos, tanto al aula como a las conferencias web, que es esta que estamos realizando, y al grupo de WhatsApp. Que ese primer video tutorial lo van a encontrar. Espérenme porque no encuentro el aviso. Felicidades Porfa, por la valentía de presentarse por aquí. porfa, ¿quién tiene el micrófono abierto? Tan fuertes, tan sólidos sobre el escenario. Gracias. Entonces, en ese primer mensaje les envié el mensaje de bienvenida, el mensaje de acceso al curso. Todo esto llegó con copia a sus correos que tienen escrito en Sena Sofía Plus, el mensaje de las actividades iniciales, cuáles son las normas de trabajo en clase virtual de acuerdo al reglamento del SENA, las actividades de la primera semana del curso, que ya estamos en ella,
y el video tutorial que hice el viernes para ustedes. Que ese video tutorial lo pueden acceder aquí en la parte de anuncios, o pueden acceder ingresando acá a la carpeta de contenidos del curso. A la carpeta que dice contenidos del curso. Todos ustedes lo desarrollan. Por favor, ¿quién está interfiriendo la comunicación? Johan Torres, por favor. Le agradezco que permanezca con su micrófono en silencio. Entonces, van a encontrar aquí en grabaciones de sesiones en línea todas las videoconferencias que vamos grabando. Ahí quedan las conclusiones y queda la información. Y ya como les explico en el tutorial, deben ingresar a esta carpeta proyecto, que es donde encuentran toda la información del curso. Como esto ya lo grabé, pues no voy a volverlo a repetir, porque hoy tenemos que ya entrar en materia del tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy son los derechos civiles, los aspectos generales de los derechos humanos. Estos aspectos generales de los derechos humanos inician con una historia o evolución de los derechos humanos. Y estos dos primeros temas ya los abordé en la conferencia del viernes, por lo tanto, pues ya no lo repetimos hoy. Entonces, vamos a iniciar. Para iniciar hoy el tema, vamos a ver un video sobre la historia y evolución de los derechos humanos, que nos van a poner en contexto de qué trata este tema importante para el desarrollo de competencias ciudadanas de cualquier colombiano, sea empleado, sea servidor público, sea estudiante, sea campesino, sea indígena, porque a todos nos cobija por igual. ¿Están viendo? Por favor, ¿me confirman? Sí, profe, sí se ve. Bueno. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's tough. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Yeah, any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Sí, que tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. I guess we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Niños, personas mayores, gente pobre, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros, africanos, indios, urbanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, su mamá, su papá, todos son exactamente los derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También la libertad de escoger
importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el cilindro de Cicerón. Y nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia y finalmente Roma. Se dieron cuenta que las personas tienen naturalmente ciertas leyes. Se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. Que le gustara la idea, pero no los pudo detener, y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron, y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son derechos humanos? Eran las proclamaciones de Cicerón, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia. Todo parece tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16,000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿1 cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1,000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas.
Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, Ya de confirmé y se ayudarnos está unos a dejando otros ingresar. y de De proteger a los pronto es que necesitados. tiene que configurar su computador. Como Eleanor Roosevelt dijo, Revise, por favor. O después de descargar la todo, aplicación ¿dónde en el comienzan celular. los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, ya de acuerdo a lo que se mostró en el video, ¿qué son los derechos humanos? Primera pregunta. Y la segunda, en las localidades o ciudades o municipios o comunidades en las que ustedes conviven o trabajan, ¿han detectado grupos a los cuales se les ha vulnerado los derechos humanos? ¿Y cuáles son esos derechos vulnerados? Los escucho. Habemos 19 personas en la sala. A ver, ¿quién de todos va a hablar? Profe, muy buenas noches, me presento John Edward Gómez. Profe, pues desde mi punto de vista, en la actual situación que vive nuestro país, pues las personas en estos momentos que les están violando sus derechos humanos, por lo menos el derecho a la vida, son las personas que son desplazadas por la violencia, personas que son líderes sindicales, personas que viven en zonas de orden público como Nariño, Cauca, Arauca, ciertos puntos así, doctora. Y eso lo estamos viviendo ahorita en la realidad, y por lo menos lo que se ve más reflejado es que le están violentando el derecho a la vida, profesora. Muchas gracias, Edward. ¿Quién más quiere participar? Yo también, yo quiero participar. Bueno, mi nombre es Jennifer Morón, yo soy trabajadora social y pues yo he tenido el placer de trabajar con poblaciones indígenas, con la población de población Wayuu. Y como ustedes saben, pues esa población es bastante vulnerada, más que todos los niños que son vulnerados, pues su derecho a ¿qué? A la educación, el derecho hasta tener hasta un nombre, una identificación. Otro derecho vulnerado es el derecho a, ahorita pues, bueno, ese pues mi participación, señor. Gracias, muy amable y muy importante porque es vivo, ¿no? Es lo que realmente estamos viviendo en Colombia y no es de ahorita. Es una historia de años que en Colombia se ha venido viviendo en diferentes regiones esta vulneración a los derechos humanos. ¿Alguien más quiere participar?
No vi quién. Si quieren levantar la manito para yo poder identificar quién va a hablar. No escucho a nadie. Víctor, Sandra, Paula, Omar, Natalie, Mayra, ¿ninguno? Gina. ¿Ninguno más se atreve a hablar? Bueno, de todas maneras la información que nos dan el video, pues lo que nos quiere hacer es, primero, que realmente definamos qué son los derechos humanos, cuáles son esos derechos humanos y cómo vivimos esos derechos humanos en nuestro entorno. Si realmente nosotros, como personas, como individuos, estamos reconociendo esos derechos humanos en nosotros mismos y en las personas que nos rodean, y si los estamos respetando. Primero, si los conocemos. Segundo, si los respetamos y los ejercitamos diariamente, porque los derechos humanos es de vivirlos cada minuto. ¿En dónde? En la escuela, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en el hospital, en el servicio público de transporte, en los servicios de agua, luz, alcantarillado, en los servicios de salud, de vivienda, de bienestar para las poblaciones vulnerables como indígenas, como adultos mayores, personas con discapacidad, niños. ¿Realmente los estamos respetando nosotros y estamos haciendo que ellos se cumplan? Esa es la pregunta del video. Y entonces, partiendo de ese tema, vamos a definir qué son los derechos humanos, qué son los derechos fundamentales. Entonces, los derechos fundamentales son aquellos derechos declarados en la Constitución y que gozan del máximo nivel de protección en un estado o país, para nuestro caso, la Constitución del 91. Esto quiere decir que son unos derechos alienables, inviolables e irrenunciables, y pertenecen a todas las personas por su dignidad. Así, cualquier poder público, como por ejemplo el judicial, debe respetarlos por encima de todas las cosas. Pero también nosotros, desde nuestra pequeña esencia, desde nuestro entorno, en nuestra misma casa, en nuestro mismo barrio en el que hacemos parte, o la vereda en la que vivimos. Pero hay una diferencia entre derechos fundamentales y derechos humanos. Los derechos fundamentales y los derechos humanos se diferencian principalmente en el territorio de aplicación. ¿Por qué? Porque los derechos fundamentales están incluidos en la Constitución o Carta de Derechos de cada país. Por su parte, los derechos humanos no tienen limitación territorial, es de todos y en todo lugar. Los derechos humanos son atribuidos a todas las personas y sin ninguna discriminación nos corresponden, son de nosotros. Son inalienables a nuestra dignidad humana y pertenecen por derecho propio, por solo el hecho de ser humanos, y son independientemente de su territorio o de su condición económica, social o personal, son universales, son inviolables, intransferibles, irrenunciables e interdependientes. Hay unos principios fundamentales
o generales en los que se fundan esos derechos humanos. Son primero la libertad, la justicia y la paz, porque en ellos se basa el reconocimiento de la dignidad intrínseca de cualquier ser humano. El hecho de que todos nacemos libres en dignidad y en igualdad de derechos y dotados de razón y conciencia, todos los seres humanos lo tenemos, independientemente que hayan nacimientos de personas con limitaciones o condiciones físicas, pero todos tenemos esa dignidad. La realización del ser humano, además, requiere de unas condiciones que cada Estado debe proveer, debe facilitar, y son unos derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales en cada Estado. Y además, dentro de esos principios, le da a los pueblos el derecho de determinar el libre destino y desarrollo económico, social y cultural y ambiental de su territorio. ¿Para qué sirven los derechos humanos? Sirven para proteger la vida, la libertad, la igualdad, la integridad del medio ambiente, la paz, que en Colombia sí que la requerimos. Es necesario para poder desarrollarnos cultural, social, económicamente, para evitar tanta desigualdad y tanta discriminación. ¿Quiénes reconocen estos derechos humanos? En Colombia está reconocido en la Constitución Política del 91 y en todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos en los que el Estado colombiano es parte, porque los ha firmado. Hay unas características esenciales de los derechos humanos, es que son eternos, porque pertenecen al hombre como parte de la esencia humana, son supratemporales porque están por encima del tiempo o de periodos, son universales porque son para todos nosotros y son progresivos porque una vez que se han reconocido, no es posible ya desconocerlos porque se aplican para todos los seres humanos. Los derechos humanos como tal ya enuncian unos principios. El primero es la universalidad, que estos serán exigibles por todos los seres humanos en cualquier contexto jurídico, político, social, cultural, espacial y temporal. Son interdependientes e indivisibles. ¿Por qué? Porque una vez reconocido una dificultad que se ha hecho efectivo cualquiera de los derechos humanos de forma aislada respecto de los demás, ya no es posible desconocerlos, porque porque son interdependientes e interdivisibles, porque todos se apoyan entre sí para formar una unidad. Y el avance de uno facilita el avance de los demás, como por ejemplo, el agua, el derecho al agua. El agua es un derecho vital para todos nosotros. Un agua de calidad, limpia y sin contaminación. Sin agua, ¿qué nos pasará? ¿Qué otros derechos vamos a tener que nos van a ser vulnerados? El derecho a un ambiente sano, ¿cierto? Y el derecho a la vida misma, porque sin agua, pues, ¿qué nos pasa? Y el derecho a la salud, porque sin agua, pues, se nos va a deteriorar la salud, nos vamos a deshidratar, no vamos a vivir en un entorno sin higiene, sin aseo, y por ende viene problemas de salud. Eso entre otros. Mire como un derecho, solo el derecho al agua, como así por encimita hay 3 derechos más intrínsecamente ligados entre ellos y que uno afecta a otros derechos. A eso se refiere esta interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos. Son inalienables. Ninguna persona puede ser despojada o arrebatada de sus derechos humanos, salvo en circunstancias legales claramente definidas. ¿Por qué claramente definidas? Porque la ley también protege los derechos de una persona detenida
o de un acusado, ¿es cierto? O incluso en momentos de guerra, como lo vamos a ver ahora más adelante, pues hay unos derechos que protegen a las personas. Los derechos humanos son iguales y no discriminatorios. Este principio se aplica a toda la persona en relación con todos los derechos humanos y las libertades y prohíbe la discriminación por razones como la raza, el color, el género, la religión, etc. Y adicionalmente, este principio de no discriminación se complementa con el principio de la igualdad, como lo estipula el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la cual se dice que todos los seres humanos nacemos libres, iguales en dignidad y en derecho. ¿Y qué es esto de no discriminación? Entonces vámonos a... El derecho a la igualdad y la no discriminación se basa o se fundamenta en la dignidad humana. Y esta dignidad humana a la vez es entendida como inherente a toda persona e implica que todas las personas debemos ser tratados con respeto, con consideración y garantías de participación. Asimismo, también establece la prohibición de discriminación por razones subjetivas u otras, ¿sí? Que porque no nos cae bien tal persona, porque no nos gustan las personas de tal región, de tal país, etc. Y además, este derecho a la igualdad exige una protección y garantía ante la ley en igualdad de condiciones. Hay unos, entonces, en referente a la definición de igualdad, hay varios conceptos que la integran. El primero está la igualdad relacionada con la ley. Y aquí se derivan dos vertientes de esta igualdad, de esta definición de igualdad. Primero, la igualdad ante la ley. Aquí la ley entonces la reconoce como un principio jurídico que implica un reconocimiento de las mismas condiciones para todos los seres humanos en la relación entre gobernantes y gobernados. ¿Por qué? Primero, porque los gobernantes son elegidos por los gobernados y los gobernantes se les dio una responsabilidad de administrar unos recursos del Estado en igualdad de condiciones para todos. Y la igualdad en la ley es el reconocimiento de todas las personas en la normativa de la sociedad sin que existan privilegios de unos sobre otros por sus características propias. Ahora, hay otra definición que es la igualdad de trato. Significa que frente a circunstancias similares se espera recibir por parte de las autoridades un trato semejante. Y también está la definición de igualdad de oportunidades, que se refiere a la justicia social, donde todas las personas tenemos los mismos derechos de disfrutar de los bienes sociales y económicos de nuestro país. Y entonces aquí se entra a exigir ese derecho a la igualdad entre cargos públicos, el derecho a la diferencia, el derecho a la igualdad material, el principio de igual consideración, el derecho a la no discriminación, al trato especial a poblaciones en situación de vulnerabilidad, las acciones afirmativas para mejorar la calidad de vida de las personas y adicionalmente en el artículo 13 de la Constitución establece las obligaciones del Estado para garantizar el derecho a la igualdad como la acción afirmativa que desarrolla en varias políticas administrativas y legislativas para superar las desventajas. Ahora vamos a ver qué es eso de discriminatorio. De acuerdo a la Corte Constitucional, en la sentencia T098 del 94 y ratificada en el 2012, se expresa que la discriminación deberá comprenderse como aquel acto o omisión orientado a limitar o a excluir el ejercicio de los derechos y libertades de una o varias personas, a negar el acceso a un beneficio u otorgar un privilegio a solo algunas personas. Solo que en Colombia no sucede nada de eso. A negar el acceso a un beneficio u otorgar un privilegio solo a algunas sin que para ello exista justificación razonable.
la conducta, actitud o trato que pretende consciente o inconscientemente anular, dominar o ignorar a una persona o grupo de personas, con frecuencia apelando a preconcepciones o prejuicios sociales o personales, y que trae como un resultado la violación de sus derechos fundamentales. Bueno, también el otro principio fundamental es el de la progresividad, e incluyen derechos y obligaciones. Y aquí entonces es donde los estados, por ser parte de todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, deben cumplir con unas obligaciones y los deberes en virtud de ese derecho internacional. Y la obligación, cada concepto, definición tiene una tarea, le da a los estados una tarea específica en cuanto al respeto, a la protección y a la realización de los derechos humanos en cada estado. Bueno, hay tres, digamos que hay tres generaciones de los derechos humanos. El primero son los derechos civiles y políticos, los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales, y los derechos emergentes. Estos derechos ya los vamos a ver a continuación, cada uno de ellos. Entonces, entre la primera generación de los derechos civiles y políticos está el derecho a la vida, el derecho a no sufrir tortura ni tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, el derecho a no ser sometido a esclavitud, servidumbre o trabajo forzoso, el derecho a la libertad y seguridad de la persona, el derecho de las personas detenidas a ser tratadas humanamente, la libertad de circulación, el derecho a un juicio imparcial, la prohibición de leyes penales o retroactivas, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la intimidad, la libertad de pensamiento, conciencia y religión, la libertad de opinión y expresión, la prohibición de propaganda a favor de la guerra y de la apología del odio nacional, racial o religioso, que se encuentra dentro del derecho a la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de asociación, el derecho a contraer matrimonio y formar una familia, el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, a votar y a ser elegido y a tener acceso a las funciones públicas, y el derecho de la igualdad ante la ley o no discriminación. Estos derechos fueron pronunciados y aprobados en la Asamblea General de la ONU en el 10 de diciembre de 1948. Pero a hoy muchos de estos derechos han sido ampliados, han sido ajustados y se han reconocido otros derechos asociados. En materia de los derechos de la segunda generación, que son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, está el derecho al trabajo, el derecho a esas condiciones de trabajo que sean equitativas y satisfactorias, el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos. En Colombia es un crimen hablar de sindicato. En Colombia es un crimen ser parte de un sindicato. No entiendo, yo todavía a mi edad y en todo lo que he vivido y he visto, digo, ¿por qué? ¿Por qué en Colombia es considerado el sindicalismo como un crimen? Como personas de izquierda o de guerrilla, no tiene nada que ver, nada. Fíjense que está el derecho al sindicato, está establecido en la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. Y hay una historia para verse incluido ese derecho humano en el año de 1948 en el mundo. Hay países donde los sindicatos son los que organizan los proyectos, el proyecto o plan de desarrollo nacional para cada periodo. Y los que ayudan a vigilar y controlar la administración
de los recursos económicos de esos proyectos. Pero en Colombia es un crimen. ¿Cuántos sindicalistas han sido desaparecidos, torturados, muertos o están en las cárceles? Eso no es de ahorita. Desde que tengo uso de razón, eso se ha dado en Colombia. Y antes de eso, ¿no? Desde las bananeras se viene aplicando esa práctica y ese odio hacia los sindicalistas en Colombia. O hacer una protesta. Y también es un derecho. Y también es un derecho de nosotros los ciudadanos saber protestar. Y para saber protestar, pues tenemos que conocer toda esta información en la que estamos tratando en este curso. Entonces, viene el derecho a la seguridad social, que más adelante lo vamos a explicar, la protección de la familia, el derecho a un nivel de vida adecuado, incluidos alimentos, vestido, vivienda, el derecho a la salud, a la educación, a la cultura, a la recreación y el deporte, y en los derechos a los grupos colectivos. Hay otros derechos a unas poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, y están también los de la tercera generación, que son los derechos emergentes, en los que se encuentra la libre determinación, el desarrollo, el libre uso de riqueza y recursos naturales, y la paz y un medio ambiente saludable de cada pueblo. Los derechos humanos, de acuerdo a los procesos de vigilancia, de seguimiento a la aplicación de estos derechos humanos en cada estado, al ejercicio, al respeto de los derechos humanos en cada estado por parte de los gobiernos, deben cumplir con estas condiciones específicas que se asumieron al momento de que Colombia firmó esa Carta Universal de los Derechos Humanos y esos tratados de los cuales Colombia es parte. Entonces, el primero está la obligación de respetar y entraña la prohibición de ciertos actos de los gobiernos que puedan menoscabar el disfrute de los derechos humanos. El segundo es la obligación de proteger los derechos humanos por parte de los gobiernos en cada estado. Y aquí se exige que los estados protejan a los individuos contra los abusos de agentes no estatales. Y la obligación de cumplir, aquí entonces Colombia se obligó a adoptar esas medidas positivas para garantizar que los derechos humanos puedan ser disfrutados por cada miembro, por cada individuo en Colombia, sea quien sea. Entonces, también dentro de esas obligaciones, cada estado está en la obligación de proporcionar una reparación, ese derecho de toda persona a la reparación de ese derecho vulnerado. Entonces, este es un recurso efectivo que implica que la víctima de una violación de los derechos humanos tiene a la reparación del daño sufrido. Entonces, es el Estado quien está obligado a llevar ante la justicia a los responsables de la vulneración del derecho, incluidos funcionarios públicos o agentes del Estado, y adoptar medidas para impedir que esto vuelva a suceder. Para esto también en la Constitución del 91, en los artículos 83 al 94, se establecieron unos mecanismos para la protección de los derechos fundamentales. Entre estos mecanismos está la acción de tutela, que protege los derechos fundamentales, el habeas corpus, que protege el derecho a la libertad, el derecho de petición, que sirve para solicitar información o establecer una queja o reclamo ante cada institución, una acción de cumplimiento, que sirve para hacer cumplir el fallo de una ley, una acción popular que defiende que defienda a un grupo de personas. La acción del grupo, que busca indemnizar por daños causados, y el habeas data, que protege la información personal. También
dentro de este mecanismos para la protección y defensa de los derechos humanos, en Colombia se ha creado un sistema nacional de derechos humanos y el derecho internacional humanitario en cabeza de la Consejería, en este momento es de la Consejería Nacional para los Derechos Humanos, que lo preside el ministro del Interior en Colombia y 8 subsistemas, de los cuales también vamos a hacer una sola sesión para explicar cómo funciona este sistema nacional de los derechos humanos. Y en cuanto al derecho internacional humanitario, pues también es un tema muy importante acá en esta primera sesión, porque vamos a definir qué es eso del derecho internacional humanitario y cuál es la diferencia para que determinemos cuál es la diferencia con los derechos humanos. El derecho internacional humanitario es un conjunto de normas que por razones humanitarias trata de limitar los efectos de los conflictos armados. Perdón. Aquí entonces entra a proteger a las personas que no participan o que ya no participan en los combates y limita los medios y métodos para hacer la guerra. El derecho internacional humanitario es parte del derecho internacional que regula la relación entre los estados y está integrado por acuerdos firmados entre estos estados denominados tratados o convenios y por el derecho consuetudinario internacional que se compone a su vez de la práctica de los estados que estos reconocen como obligatoria, así como por principios generales del derecho. O sea que es algo de obligatorio cumplimiento por los estados. Y así sea en tiempos de guerra, tienen que aplicar esos tratados que todos firmaron. Entonces, ¿cuándo se aplica el derecho internacional humanitario? Pues se aplica en situaciones de conflicto armado. Ahora, aquí no se determina si un Estado tiene o no tiene derecho a recurrir a la fuerza, sino que esta cuestión está regulada por otra importante parte, pero distinta del derecho internacional humanitario que figura en la Carta de las Naciones Unidas. ¿De dónde proviene el derecho internacional humanitario? Este se remonta a las normas que han sido dictadas por las antiguas civilizaciones y religiones del mundo. ¿Por qué? Porque la guerra siempre ha estado sujeta a ciertas leyes y costumbres. Y la codificación del derecho internacional humanitario a nivel universal comenzó en el siglo XIX, que desde entonces los estados han aceptado en conjunto de normas basadas en esas amargas experiencias, como por ejemplo las que nos recordaban en el video que vimos, de la guerra moderna, y que mantiene un cuidadoso equilibrio entre las preocupaciones de carácter humanitario y las exigencias militares de los estados. En esta misma medida, en que ha crecido la comunidad internacional, también ha aumentado el número de estados que ha contribuido al desarrollo del derecho internacional humanitario. Y actualmente este puede considerarse como un derecho verdaderamente universal. ¿Por qué? Porque el derecho internacional humanitario se encuentra establecido en los 4 convenios de Ginebra que se firmaron en el año de 1949 y en los que son casi parte todos los estados. Estos convenios se completaron además con otros 2 tratados, los protocolos adicionales, que fueron en el año de 1977 relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados, y a otros textos también que se
donde se prohíben el uso de ciertas armas y tácticas militares o que protegen a ciertas categorías de personas o de bienes, y son principalmente estos textos, el de la Convención de La Haya de 1954, que este es para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, y sus 2 protocolos facultativos. Y está también la Convención de 1972 sobre armas bacteriológicas. Está la Convención de 1980 sobre ciertas armas convencionales y sus 5 protocolos, la Convención de 1993 sobre armas químicas, el Tratado de Ottawa de 1997 sobre las minas antipersonal, el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de los Niños en cuanto a lo que se refiere a la participación de los niños en conflictos armados, y hay muchas otras disposiciones del derecho internacional humanitario como normas generales aplicables a todos los estados. ¿Cuándo se debe aplicar el derecho internacional humanitario? Este derecho solo se aplica en caso de conflicto armado. No cubre las situaciones de tensiones internas ni disturbios interiores o actos aislados de violencia de un Estado. Solo es aplicable cuando se ha desencadenado un conflicto y se aplica por igualdad a todas las partes sin tener en cuenta quién lo inició. El derecho internacional humanitario también distingue entre el conflicto armado internacional y conflicto armado sin carácter internacional. En los conflictos armados internacionales se enfrentan como mínimo 2 estados. En estos casos se debe observar muchas normas, incluidas las que figuran en los convenios de Ginebra y en el protocolo adicional número 1. Mientras que en los conflictos armados sin carácter internacional se enfrentan en el territorio de un mismo Estado, las Fuerzas Armadas regulares y grupos armados disidentes o grupos armados entre sí. Y en ellos se aplica una serie más limitada de normas, en particular esas disposiciones del artículo 3 común en los 4 convenios de Ginebra y el protocolo adicional 2. Y aquí es importante entonces hacer una distinción entre el derecho internacional humanitario y el derecho de los derechos humanos. Porque aunque algunas de sus normas son similares, estas 2 ramas del derecho internacional se han desarrollado por separado y figuran en tratados diferentes. En particular, el derecho de los derechos humanos, a diferencia del derecho internacional humanitario, es aplicable en tiempo de paz y muchas de sus disposiciones pueden ser suspendidas durante un conflicto armado. Disposiciones, más no los derechos humanos. ¿Qué cubre el derecho internacional humanitario? Cubre 2 ámbitos. El primero es que la protección de las personas que no participan y que ya no participan en las hostilidades. Y el segundo es que hay una serie de restricciones de los medios de guerra, especialmente de las armas y de los métodos de guerra, como son tácticas militares. Eso es en definitiva en respecto al derecho internacional humanitario. Y aquí es importante hacer también una claridad sobre que hay una diferencia entre el derecho internacional humanitario y la internacionalización de los derechos humanos. Porque si bien es cierto, en el año 48 se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A esta declaración la acompañan los 2 pactos internacionales en materia de derechos civiles y políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, los cuales fueron firmados en el año 66, pero entraron en vigencia en el año 76.
a ese conjunto de documentos es lo que se le llama Carta Internacional de los Derechos Humanos, Carta Internacional. ¿Y por qué es una carta internacional? Porque desde antes de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue en el año 48, antes, desde el año 1945, ya se venían firmando una serie de tratados internacionales en esta materia y muchos otros instrumentos que además fueron adoptados desde ese mismo año de 1945. Y esto fueron como esa base jurídica de los derechos inherentes y que han desarrollado ese conjunto de derechos humanos internacionales. Si bien en el plano regional se han adoptado otros instrumentos que reflejan preocupaciones específicas de cada estado o de cada región en esta materia de derechos humanos, y en la que los que se establecen determinados, además, mecanismos para protegerlos, la mayoría de los estados también ha adoptado constituciones y otras leyes que protegen formalmente los derechos humanos, como en nuestro caso la Constitución del 91. Que acuérdense que ya cuando están en la Constitución se llaman o se denominan derechos fundamentales. Y que si bien es cierto, estos tratados internacionales y el derecho consuetudinario forman la columna vertebral del derecho internacional de los derechos humanos, también hay otros instrumentos y declaraciones y directrices y principios que están adoptados en el plano internacional. Entonces, y este grupo de leyes, de instrumentos, la Carta Universal de los Derechos Humanos, obliga a todos los estados, parte de esos instrumentos, a que apliquen las tres obligaciones. ¿Cuáles? El primero es el de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. Deben aplicarlos y en cada estado, y por eso son internacionales. Los derechos, esa es la internacionalización de los derechos humanos, que es diferente al derecho internacional humanitario, como lo podemos ver. Ahora, hay unas poblaciones especiales que piden que se les da una protección desde la Constitución, como son los grupos de niñas, niños y adolescentes, los adultos mayores, las mujeres, las poblaciones en condición de discapacidad, las víctimas por vulneración de derechos humanos, los indígenas, la población afrodescendiente, las comunidades RUM, que son las mismas comunidades gitanas, la población LGBTI, y ahora se les está dando una condición especial desde la ONU a la comunidad campesina y a la ciudadanía general como tal. Bueno, este ha sido el tema de hoy. Si alguno tiene alguna inquietud o quiere complementar el tema, quiere participar. Yanelis tiene la mano levantada. ¿Yanelis va a hablar? Profe, buenas noches. Buenas no, noches. Es que cuando usted empezó a dar como la división de derechos humanos de acuerdo a lo que está establecido en la declaración, se me hacía muy diferente a cómo está constituido en nuestra constitución política, valga la redundancia, ya que, digamos, en nuestra constitución los derechos fundamentales están del artículo 10 11 al 40. Del 11 al 42, si no estoy mal. Del 11 al 40, creo que son. Sí, mañana lo vamos a ver. Sí, bueno, entonces era como eso, sí. o sea, y digamos usted Pues mencionaba sí. que son civiles y políticos, y en otra mencionaba la otra división, pero ya después usted aclaró que era de acuerdo a la Declaración de los Derechos Humanos, entonces sí. imagino que es por eso que está sí. un poco ya recuerden que le hice la diferencia entre el concepto de derechos fundamentales y
y derechos humanos. Sí, Los sí. derechos fundamentales son los que cada país o estado adoptó en su constitución. Entonces, en nuestra constitución están del 11 al 40 y están definidos como derechos fundamentales. Pero derechos humanos son los que están establecidos en la Carta Universal de los Derechos Humanos, de la cual hacen parte, recuerden, el acta firmada en el año de 1948 en la ONU por todos los países miembros y los dos pactos internacionales de derechos humanos. El primero es el de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el segundo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Entonces Profe, ellos pero tienen hasta, otra digamos, distribución, pero son los que cada país adopta. hasta donde Señora. yo tengo entendido, digamos, la Declaración de los Derechos Humanos, si bien es cierto, está firmada por muchos países, ella no tiene, esa declaración no tiene efecto vinculante, sino lo que tiene efecto vinculante son los convenios. En el caso de Pactos, Colombia los tenemos, sí, pactos. bueno, sí, Son los dos pactos, o sea, está, son los pactos. Está el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos sí, señora. y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Y el último, digamos que no es un pacto, sino fue una convención que se hizo en Monterrey donde se declararon los derechos emergentes en Monterrey en el 2007, que es la Ah, bueno, tercera generación, por decirlo así. muchas gracias. Bueno, de nada. Natalie tiene la mano levantada, ¿la escuchamos? Profe, sí, señora, una pregunta. No me queda muy claro la distinción entre derechos humanos y derecho internacional humanitario. Los derechos humanos son los que están establecidos en la Carta Universal de los Derechos Humanos, que ya les vuelvo a repetir, es la Declaración Universal de 1948 por la ONU y sus dos pactos, los dos pactos hermanos que son los derechos, que descanse. el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de los DESCA o Pacto de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Ese, digamos, es el marco general de los derechos humanos. Y el derecho internacional humanitario tiene unas normas que están establecidas en unos protocolos de Ginebra y otros tratados en materia de cómo hacer la guerra, a qué se obligan los estados que por X o Y razón tienen que ir a la guerra. El derecho internacional se da en dos escenarios, cuando se enfrentan por lo menos dos estados o cuando al interior de un estado se enfrentan dos grupos de guerrilla, por ejemplo aquí el ELN y la FARC, o el ELN, la FARC y los paramilitares, ¿sí? Están dentro, pero entonces cuando se dan esas situaciones, se entra en marcha o se pone en vigencia para esa situación esos protocolos de Ginebra, que son otras normas, es otro grupo de protocolos que Colombia también firmó. ¿Clara Listo, profe. Muchísimas la gracias. respuesta? De Sí, nada. señora, muy clara. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar o quiere complementar el tema? ¿Ninguno más? Bueno, entonces espero, ¿quién va a hablar? ¿Andrés? Muy buenas noches. No, todo quedó muy claro, profe. Bueno, entonces una vez se finalice esta videoconferencia, se va a descargar la grabación para también publicarla en el aula. Mañana los espero a la tercera videoconferencia, cuyo tema central va a ser derechos civiles y políticos y los mecanismos de participación ciudadana en Colombia. Paula, la escucho. Gracias, profe. Una consulta. Lo que pasa es que yo no puedo asistir mañana. ¿Me puedo ver la grabación normal? Sí, claro, cuando esté publicada, dispuesta en el aula, ustedes la pueden ver. Listo. Yo Listo, trato gracias. también de colocarles el enlace en el grupo de WhatsApp. Listo. Gracias, profe. Igualmente recuerden que por participar en las videoconferencias, como aquí queda grabada la asistencia, pues al final
Si necesitan ayuda, uno les da los punticos que requieran, de acuerdo a la asistencia de las grabaciones, de las videoconferencias. A la asistencia a las videoconferencias es importante porque además se enriquecen y nutren la clase. Les agradezco mucho su participación. Que tengan una feliz noche. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, Gracias, profe. Feliz profe. Buena noche. noche. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias por noches. Que Feliz noche para descansen. todos. Gracias, profe. Que descansen. Profe, buenas noches. ¿Será que su merced me puede regalar Buenas el número noches. del WhatsApp? El enlace está aquí y yo también tengo ahí en el aula. A ver, me voy para el aula. ¿Dónde tengo el aula? Aquí está el aula. ¿Quién me está hablando? Que no recuerdo el Andrés nombre ya. Rojas. Andrés, mire, estoy en el aula. ¿Está viendo la pantalla? Sí, señora. Bueno, usted entra a la página principal y ahí va a encontrar el avisito que les envié a su correo. Aquí está el enlace para unirse al grupo de WhatsApp. Ah, Le vale, dan profe. clic y él los va a llevar. Y aquí para las videoconferencias, igual llegó con copia a su correo. Y todos mis datos también están ahí, mire. Está mi número, el horario, están todos mis datos ahí. Muchísimas gracias, profe. Vale. Que descanse, profe. De nada. Igualmente, hasta luego.